Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Cátedra Internacional de Paz. Nuestro tema de hoy es la transición energética y las rutas del saqueo. Resaltar que realizamos este espacio en el 7º aniversario del feminicidio empresarial de Macarena Valdés, luego de recibir amenazas por su lucha mapuche contra la instalación de una central hidroeléctrica en el río Tranquil en Chile, y que es un homenaje también por la verdad y la justicia, no solo de Macarena Valdés, sino de todas las personas que han fallecido en su lucha contra las arbitrariedades empresariales y también muchas veces, muchas de estas secundadas por el Estado. Con este conversatorio del día de hoy, ¿qué buscamos? Pues básicamente intentamos evidenciar la dimensión de esa integración energética de la que tanto se viene hablando y particularmente el Plan IRSA como infraestructura material que posibilita el saqueo y la destrucción de nuestros territorios. Nos hacemos una gran pregunta alrededor de este tema y es ¿qué hay detrás de los discursos sobre transición energética? ¿Cuál es el giro en el nuevo contexto de la que muchos han llamado minería verde? Este espacio, reiteramos, se logra gracias a los esfuerzos y articulaciones organizativas de varias corporaciones e instituciones, entre las que se encuentran asambleas como las Rutas del Saqueo, Cabilando, Redipaz, Enlazando, eh, y bueno, sobra decir que estamos transmitiendo por varios de los medios, incluso alternativos de nuestra América, entre ellos Contrahegemonía, Bajo Tierra, en fin, y bueno, y que también estamos haciendo la transmisión por nuestro canal de Facebook. Agradecemos a quienes nos acompañan el día de hoy que hubiesen aceptado esta invitación. En primer lugar, agradecemos a Eli Jiménez Cortés, ella hace parte del colectivo El Quintral en Chile. También a Mona Lisa Lustosa, ella es magíster del Territorial UNESP y Ecomaretorio de Brasil. A Felipe Gutiérrez, que hace parte del Observatorio Petrolero del Sur y desde Argentina. Y a Samantha César, del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra y el Agua, del Estado de Morelos en México. Quien hará la moderación, mi nombre es Norela Mesa, investigadora de Cabilando. Básicamente, vamos a desarrollar 2 ciclos de preguntas para problematizar o más bien profundizar sobre estas problemáticas en cuanto a las luchas y defensa de los territorios y de las comunidades pues, que han sido afectadas en cada caso. La idea es que cada intervención no dure más de 10 minutos y no siendo más, damos inicio al conversatorio. Quisiéramos darle el primer turno a Eli Jiménez Cortés y que Eli nos cuente de qué se trata ese nuevo discurso sobre la transición energética y a qué hacemos referencia cuando hablamos de las rutas del saqueo en este contexto. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que nada, darles las gracias por la invitación a Cabilando. Contarles que yo estoy acá en el borde costero de la cuenca del Elqui, esto es en el norte semiárido de tierras bajo control del Estado chileno, y que además de ser parte del colectivo El Quintral, que es un colectivo de investigación militante, yo también soy parte de las asambleas contra las rutas del saqueo, ¿ya? Tenía varias ideas, digamos, en relación a lo que tú preguntaste, no sé si los 10 minutos van a alcanzar, pero me interesa, por una parte, plantear que nuestro posicionamiento frente al tema de la transición energética es un posicionamiento crítico, ¿ya? Partimos del supuesto que se requiere, que es urgente realizar una transición energética, pero también reconocemos que la manera como efectivamente se están implementando las políticas de transición energética, en el caso chileno, en el caso latinoamericano y a nivel global, no responde necesariamente a esa necesidad. Para nosotras, desde el colectivo El Quintral, las políticas realmente implementadas de transición energética las vamos a entender como una trampa del capitalismo energívoro, ¿ya? Es una narrativa asociada a los discursos verdes que pretende legitimar
un nuevo ciclo de extracción, un avance de la frontera extractivista que lo que hace es diversificar, ya es abrir nuevos nichos de negocio finalmente para el mismo empresariado extractivista. Sobre eso yo quería plantear algunos puntos para argumentar el por qué estamos entendiendo estos modelos de transición como una trampa más del capitalismo energívoro. En primer lugar, estamos viendo en el caso chileno, y entiendo que también en otros territorios de América Latina y el Caribe, que en realidad no se está llevando a cabo una transición energética, no es que estemos dejando, digamos, la base de los hidrocarburos como fuentes energéticas, como parte central de la matriz energética, para pasar a las renovables, sino que lo que se está dando es un proceso de diversificación de los mercados energéticos, ¿ya? Se han abierto mercados para las energías renovables, principalmente las energías renovables no convencionales, pero paralelamente se han abierto también otros nichos de explotación asociados a los hidrocarburos, ¿ya? Y sobre todo a la producción de hidrocarburos que genera intervenciones mucho más violentas sobre los territorios. Entonces, más que reconocer en estas políticas un proceso de transición, lo que estamos visualizando es un proceso de diversificación del negocio energético. Y además reconocer que estas políticas de transición energética, y me parece que Chile es un caso emblemático, no están surgiendo desde las comunidades, no responden a las necesidades de los territorios, sino que es un proceso de transición energética de carácter neoliberal, liderado por el empresariado extractivista, que ahora se viste de verde para poder también rentabilizar la crisis climática. Eso me parece que era una primera idea importante. Una segunda idea importante que quería señalar es que se tiende, sobre todo en los medios de comunicación y desde los discursos oficiales, plantear que la actual transición energética estaría enfrentando el cambio climático, ¿ya? Lo que podemos decir, al menos en el caso chileno, es que las políticas realmente implementadas de transición energética no están enfrentando el cambio climático, sino que al contrario, están potenciando una crisis ecológica, principalmente porque para estas tierras ese modelo de transición supone una intensificación de la megaminería, ya tanto de la megaminería metálica, principalmente de la explotación de cobre, como también de la minería no metálica, sobre todo en el caso del litio, ya, y también de otros minerales como el hierro, como el oro, que también son parte, digamos, de los mega emprendimientos extractivistas en estas tierras. Entonces, el discurso que se presenta se contradice finalmente con las prácticas que han intensificado como nunca antes la presentación de proyectos de exploración y de proyectos para implementar ya la extracción minera, sobre todo a partir, en el caso chileno, de la presentación de este modelo de minería verde, ¿ya? O de lo que son los lineamientos de la política minera que se presentaron acá el año 2022 y que ahora están ya en ejecución. Una tercera idea que yo quería plantear para argumentar, digamos, nuestra tesis, nuestro argumento central, es que lo que estamos viendo en relación a las energías renovables, ¿ya? Lo que estamos viendo en concreto, en el caso chileno, es un intento de industrialización de energías renovables no convencionales, principalmente eólicas y fotovoltaicas. Ya no estamos hablando de energías renovables asociadas a espacios domésticos, asociadas a vecindarios, asociadas a pequeñas comunidades, sino que lo que estamos viendo es la implementación de megaplantas fotovoltaicas, de megaparques eólicos, que generan una serie de problemas territoriales. Hay desplazamiento de comunidades, hay alteraciones en los ecosistemas y más allá, todo lo que significan los procesos de control social de las empresas que instalan estos proyectos en los territorios. Entonces, en ese sentido, también es importante señalar que muchas veces acá se confunde, y en los medios de comunicación tienen un rol en esa confusión, entre lo que son las tecnologías de captación de energía renovable y lo que son las energías renovables en sí mismas. Estamos entendiendo que la energía solar, que la energía del viento son energías renovables,
pero estas megaplantas eólicas, estas megaplantas forestales no lo son. De hecho, son dispositivos tecnológicos que para su construcción requieren una cantidad enorme de minerales. Y ahí está la presión que se ejerce para nuevos proyectos mineros, ¿ya? No solamente en la instalación, en la construcción de estos aerogeneradores, ¿ya? De estas enormes plantas fotovoltaicas, sino también porque luego esa energía tiene que ser almacenada, ¿ya? Y ahí es donde aparece la necesidad para este modelo de transición energética del litio como almacenador, ¿ya? Ahí es donde aparece también el interés en el hidrógeno verde. Y además se requiere también tener infraestructura para la transmisión, tener infraestructura para que circule. Y eso también en su propia construcción requiere muchísimo mineral. Entonces me parece que esas eran 3 ideas que era muy importante de señalar como para sostener que estamos viviendo una trampa del capitalismo energívoro cuando asumimos este modelo de transición energética. Se requiere una transición energética, pero no la transición corporativa liderada por el empresariado extractivista, como está ocurriendo en el caso chileno. También quería señalar que, al menos en el caso chileno, la transición que se está implementando reproduce lo que son las lógicas coloniales, ¿ya? Está muy presente esta dinámica de colonialismo energético, ¿ya? Que finalmente nos vuelve a posicionar en un rol de dependencia, en un rol de subordinación, en un rol donde nuestros territorios son sacrificados para poder sostener la transición energética de las sociedades energívoras del norte global, ¿ya? Y eso creo que es sumamente importante porque la implementación de este colonialismo energético acá está asociado a una intervención muy violenta en los territorios, a una intervención que supone también estrategias de pacificación social, ¿ya? Hoy en día en Chile, paralelo a la implementación de la transición energética, el gobierno de Boric está instalando una agenda represiva, actualizando el legado pinochetista, ¿ya? Al intensificar la violencia en los territorios. Hay un paquete de leyes represivas, hay un ambiente en el cual se instala una serie de retóricas del miedo que tienen de una u otra manera el objetivo de generar las condiciones de seguridad para que el empresariado pueda operar esta transición energética. Operan como políticas de contrainsurgencia, y eso se está dando en todos los territorios actualmente bajo control del Estado chileno. El segundo punto que yo quería señalar era establecer, ¿ya?, cómo podemos vincular el tema que a nuestras asambleas les interesa, que es el tema de la infraestructura, el tema de las rutas del saqueo, con lo que es esta transición energética. Y eso lo podemos hacer porque para llevar a cabo, para sostener la transición energética implementada, se requiere reconfigurar los territorios, se requiere rearmar los territorios, ¿ya? De hecho, esta transición energética, al menos en el caso chileno, está generando una serie de zonas de sacrificio energético, y eso creo que es sumamente importante. Pero además está generando una serie de procesos de devastación territorial. Para que podamos entender esto, hay que analizar la implementación de la transición energética en función de una serie de megaobras, ¿ya? Por una parte tenemos las obras asociadas a la captación de energía, ¿ya? Que tiene que ver con lo que decía, este proceso de intento de industrialización a gran escala de las plantas fotovoltaicas, de las plantas eólicas, que requiere potenciar infraestructura para la extracción de mineral, ¿ya? Y eso también requiere transformar carreteras, buscar fuentes de energía, generar desaladoras para poder nutrir hídricamente la labor de las faenas mineras. Entonces ahí ya hay un vínculo con la infraestructura, ¿ya? Potenciar la actividad minera requiere infraestructura también. Pero más allá de eso, la energía, una vez que ya se ha captado, una vez que ya se ha almacenado, necesita ser transmitida, entonces necesita redes de circulación. Y ahí también aparece con fuerza el componente de la infraestructura de integración, tanto dentro del territorio nacional como también las redes de conectividad que se dan más allá de la cordillera o hacia otros territorios de América Latina. Ahí creo que lo clave son las carreteras eléctricas, ya son las carreteras eléctricas, que son mega obras de infraestructura
orientadas a la transmisión de esta energía, ya que se plantea, estaría viviendo un proceso para elaborar una matriz energética en base a las renovables no convencionales. En este territorio, en la cuenca de Elqui, donde yo vivo, donde yo estoy acá, nosotros quedamos insertos, ¿ya? Insertos en la ruta del saqueo energético, en este caso, del proyecto Quimalo Aguirre. Es un proyecto que parte en lo que es acá la región de Antofagasta, en la zona norte, que llega hasta Santiago. Son torres de alta tensión, de corriente continua. Ya es el primer proyecto con esas envergaduras de corriente continua que estaría implementándose en Chile, y que tiene la intención de descongestionar las redes, principalmente por la demanda de las empresas asociadas a las renovables no convencionales en el norte, que plantean que están vertiendo la energía porque no hay infraestructura suficiente para que la energía pueda circular, ¿ya? Acá donde yo estoy, en la cuenca del Elqui, hay unos sectores en la entrada del Valle del Elqui, que son Marquesas, Talcunas, El Molle, en los cuales se instalarían estas torres de alta tensión. Pero esto no solamente ocurre acá, sino que esto estaría ocurriendo en todo el territorio, ¿ya? Son empresas transnacionales con capitales chilenos, pero también con capitales de China. Ya está también capitales colombianos en estas empresas, que sostienen el consorcio que se está haciendo cargo de la ejecución de Quimalo Aguirre. Es una amenaza para los territorios. Estamos hablando de carreteras eléctricas, torres de alta tensión en sectores aledaños a las comunidades. Y un poco más al norte, en la zona de Huasco, la localidad de Freirina, la comuna de Freirina, cuando uno la visita hoy en día, se encuentra un territorio plagado de torres de alta tensión, a veces incluso en los patios de las casas, con todos los efectos que tener una torre de alta tensión con esa cercanía genera, no solamente para las dinámicas ecológicas del territorio, sino también para la salud humana, ¿ya? De hecho, la comuna de Freirina se pretende posicionar como la capital de energías renovables en el norte de Chile. Y eso supone una muy violenta intervención de este tipo de infraestructura. Más allá de lo que es la energía asociada a las renovables no convencionales, y saliéndome quizás un poquito del caso chileno, pero considerándolo también, reconocemos que la transmisión de las fuentes de energía ya requiere también una serie de obras de infraestructura que estuvieron en algún momento consideradas en la agenda de proyectos de IRSA-COSIPLAN. Hoy en día IRSA-COSIPLAN como tal no existe, pero sí podemos hacer un seguimiento de las obras y esas obras aún se mantienen, ¿ya? Está el tema de los acueductos, está el tema de los gasoductos, hay las centrales de paso, las centrales hidroeléctricas, que tuvieron un rol muy protagónico en IRSA, pensando en obras de integración energética más allá de los límites fronterizos entre los países. Y pensamos de que eso ahora, desde el año 2023 en adelante, va a vivir un fuerte proceso también de mayor visibilidad, ¿ya? Se va a intensificar más, ¿ya? Sabemos que, por ejemplo, Chile hoy en día está viviendo la implementación de una política de descarbonización, que se ha planteado como sacar las termoeléctricas a carbón. Pero hace muy poquitas semanas el ministro anunció la entrada del gas, ¿ya? Y eso se plantea como un tipo de combustible que permitiría hacer el enlace con lo renovable. El tema es que eso no soluciona el problema y además va a generar una serie de infraestructura para que ese gas llegue a estos territorios, porque acá no lo producimos, ¿ya? Entonces, también ahí se van a requerir otras obras de infraestructura. No sé si me dispersé mucho, pero yo quería dejar instalada esta idea de que necesitamos la transición energética, pero necesitamos una transición energética que responda a la crisis ecológica, una transición energética hecha a la medida de las necesidades de reproducción de la vida, ¿ya? Que responda a las necesidades de las comunidades, que genere autonomía energética en las comunidades, ¿ya? Que respete los ecosistemas de las comunidades. Y ahí las renovables tienen un rol central. Pero no necesitamos padecer este avance corporativo de una transición energética capitalista pensada como una estrategia colonizadora
y que además está generando un enriquecimiento de los mismos grupos empresariales que han liderado el extractivismo, sobre todo en el caso chileno. Esa no es la transición energética que se requiere, y además es, lamentablemente, la transición energética que hoy se implementa. Como todo esto genera presión sobre las comunidades, emergen las resistencias. Entonces se articulan movimientos contra las carreteras eléctricas, se articulan movimientos sobre la instalación de estas megaplantas fotovoltaicas. Más allá del discurso oficial están esas resistencias. Y por lo mismo estamos viviendo un proceso muy violento de implementación de agendas represivas. Y eso creo que es sumamente importante. El gobierno de Boric, en ese sentido, está, nosotras decimos, cortando la cinta de lo que la política energética chilena ya había diseñado y echado a andar. El gobierno de Piñera, gobierno Bachelet, gobierno de Piñera, genera una política de Estado que podemos rastrear incluso antes, pero genera una política de Estado que hoy en día se está ya haciendo visible. Y esa política, para su implementación, requiere de la violencia o del terrorismo estatal sobre los territorios. ¿Ya? No he dado cifras, ya quizás más adelante en la conversación, pero me interesaba resaltar mucho eso y cómo esta transición requiere reconfigurar el territorio a partir de su intervención con nuevas infraestructuras, infraestructuras que conecten energéticamente, en este caso, el territorio chileno, pero también que conecten con otros territorios. Sabemos que hay empresas que están en Chile, que están en Argentina. Sabemos de algunos proyectos en los cuales de día Argentina nos exporta a través de estas empresas gas y de noche, al revés, ¿ya? De día se envían renovables hacia allá, en la zona norte, y luego se recibe gas, ¿ya? Hay algunas experiencias de aquello también, ¿ya? Chile pretende posicionarse en la región como una potencia de energías renovables no convencionales. Y eso creo que ha sido un elemento clave en la agenda del actual gobierno, con todos los efectos que eso puede tener, incluso a nivel geopolítico. Yo lo dejaría hasta ahí por los 10 minutos. Muchas gracias, Eli, por tu detallada respuesta al respecto. Podríamos entonces atrevernos a sacar una pequeña conclusión, y es que es necesaria la transición energética, pero la forma en cómo se ha venido dando ha terminado por agudizar todos los conflictos territoriales en torno a la extracción mineroenergética. Nuevos colonialismos han diversificado sus negocios, pero les han puesto la etiqueta de responsabilidad social y ambiental, pero a la larga esto lo que ha hecho es seguir generando más despojos, más desplazamiento de comunidades, otras formas de contaminar el medio ambiente y de generar rupturas entre esa relación siempre un poco compleja entre el Estado, las corporaciones y las comunidades que históricamente han habitado los territorios. Mona Lisa, cuéntanos, incluso tomando en cuenta lo que nos expresaba Eli, cómo se vive esa realidad que nos describe ella en tu territorio, particularmente en el nordeste del Brasil. Ubícanos también geográficamente y explícanos un poco cómo se ha dado ese proceso de lucha y resistencia. Al final, Eli también nos hablaba un poco de los movimientos sociales y los movimientos de base con respecto a la forma en cómo le hacen frente a todos estos procesos, pero nos gustaría escuchar el caso de Brasil, cómo se ha dado ese proceso de lucha y resistencia en torno a la extracción de energía eólica en el litoral atlántico y en el propio océano con la extracción offshore. Buenas noches, ¿sí me escuchan bien? Sí. En primer lugar, quiero pedir perdón porque mi español no es la mejor cosa, pero me voy a intentar ser muy clara para que todos comprendan bien, y si en algún momento no comprendan pueden me interrumpir y hablar. Bueno, es un placer en primero participar con todos ustedes porque
Para nosotros de Brasil es un tema muy caro, es un tema muy importante porque estamos atravesando un momento de extrema violencia, estamos atravesando un momento en que la transición energética está pautando todas las políticas en el noroeste de Brasil y saber de las realidades en toda Latinoamérica, saber cómo están, si realizando esta transición energética en otros países de América del Sur, de Latinoamérica, nos acerca más de los compas, nos acerca más de las diferentes formas de resistencia, nos tira el sentimiento de que estamos luchando solos en el noroeste de Brasil, porque no es verdad, estamos pasando la misma situación que muchos que cuenta la Compaelí en Chile, pero también lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Paraguay, lo que pasa en México, también pasa en Brasil. Gustaría también de agradecer a todos por invitarme para hablar desde Brasil, para hablar del noroeste de Brasil, para compartir con ustedes un poco de nuestra realidad y también hacer una homenaje a la homenajeada de la noche que no la conocía, ¿no? Pero estaba pensando cuando usted hablaba sobre ella que acá en Brasil también estamos atravesando una situación de amenaza constante contra todos nuestros activistas ambientales que están levantando las banderas contra las eólicas en territorios tradicionales. Entonces, mi homenaje a todos los activistas ambientales, territoriales, de territorios tradicionales, de territorios originales que están encabezando esta lucha y que están de frente y que están sintiendo en su cuerpo todavía más la parte más pesada de esta lucha, que es la violencia más directa. Quiero saber si puedo compartir mi pantalla para mostrar también un mapa de Brasil para que usted puedan visualizar con clareza de dónde hablo y un poco de fotos también de los territorios que estuve hace poco tiempo haciendo trabajo de campo. Voy a intentar compartir. Y me digan si puede ver, si ya puede. Sí. Sí, sí, Bueno, Mona Lisa, sí. Está gracias. bien. En primer lugar, gustaría de decir que hablar de transición energética, sobre todo hablar sobre parques eólicos, grandes complejos eólicos y complejos solares en territorios tradicionales, solo es posible hablar con el verdadero sentimiento cuando uno se duerme al lado de un parque eólico, cuando uno se come al lado de un parque eólico, cuando uno se vive toda su vida al lado de un parque eólico y puede sentir la confusión, el desespero que hace la bandera del desarrollo sostenible. Entonces, para que yo entendiera cómo estaba se ubicando la transición energética y todos los parques que voy a mostrar en las fotos son parques chinos en Brasil, son parques de las CPFL renovables, que son empresas que fueron compradas por State Grid y una estatal china. Y para entender más cómo que estaba se dando, sobre todo la resistencia, me fui para estas ciudades, me fui para estas comunidades tradicionales y asentamientos de reforma agraria para oír la gente que pisa el territorio y por eso pedí para transmitir las fotos porque también toda esta presentación que preparé no hay muchos textos, pero todo que hay de textos son falas de entrevistas que hice con pueblos tradicionales, los pescadores tradicionales, las artesanas, los marisqueros, las personas que manifiestan una forma de vida que acá en Brasil llamamos de caiçara.
el pueblo caiçara, el pueblo que vive en los territorios de comunidades tradicionales costeras del Atlántico, todo el litoral del noroeste de Brasil, que es en su esencia una ruta de saqueo. Todo el litoral del noroeste de Brasil está convertido en una ruta de saqueo y no solo para transición energética, pero ahora sí está para toda a nueva frontera energética que se ubica en el noroeste de Brasil. Una otra cosa que quería hablar con más, no sé si consiguen ver muy bien, pero hice esta foto para mostrar una discrepancia, para mostrar la desigualdad que es palpable, que es la verdad cuando se habla de la transición energética, es que los territorios en Brasil que son escogidos, que son seleccionados para ser los territorios de los parques y los complejos eólicos y solares, no por coincidencia, no es no es aleatorio, es escogido que sean los territorios tradicionales que sufren con inseguridad fundiaria, que sufren con inseguridad por acceso a la tierra, que sufren con no ser visibles, por ser por propio estado invisibilizados y por tanto albos primeros de tanta violencia y incluso no constan en los mapas del Estado. Una de las luchas del pueblo, de los pueblos tradicionales que son directamente afectados por la eólica, es que tienen que probar que sí, que están lá, que están allá, que existen en el territorio y ahora están haciendo muchos trabajos de cartografía social para que los mapas que sean suyos, que sean sus propios mapas construidos en conjunto comunitario, sean mapas que muestran que sí, que viven allá, que manifiestan sus modos de vida, que tienen una concepción propia de desarrollo y esto que quería traer para usted, que quiero hablar con usted porque la compañía ya habló bastante lo que es la transición energética, cómo se da la transición energética y sus significados. Pero yo quería llamar la atención ahora para que nosotros pensemos que transición energética en su concepto, en su esencia, es un concepto capitalista, es un concepto creado, fundado y difundido como una justificativa para perpetrar más acaparamiento, para profundizar más violencias en estos territorios, porque cuando el desarrollo sostenible, este concepto de desarrollo que en su esencia también es un concepto colonial, que en su esencia también es un concepto capitalista creado por Occidente para implantar sus modelos y sus formas de vida en sur global. Cuando llega en el territorio, tenemos un concepto de transición energética que produce, como Eli nos había hablado a poco, que produce las zonas de sacrificio. Las zonas de sacrificio son esas comunidades tradicionales costeras, son las comunidades que no son tradicionales, pero que son de poseros, pueblos indígenas, pueblos originales de acá de Brasil, que están luchando también en conjunto con todos los pueblos tradicionales contra este megaproyectos. Entonces, la esencia de los significados de transición es solamente dar continuación a estos modelos de acumulación a partir de sus nuevas fronteras. Entonces, el estado de cambio climático que estamos viviendo no son culpa de las comunidades tradicionales, no son culpa de los pueblos tradicionales porque sus modos de vida no son modos que polúen, no son modos que destruyen la naturaleza, que destruyen el ambiente. Entonces, cuando pensamos qué es la transición energética y por qué esta transición energética estar abajo
del el programa mayor, que es el desarrollo sostenible, que es convencionado internacionalmente a partir de agendas multilaterales, agendas bilaterales, agendas como la Agenda 2030 y sus ODS, como las agendas tratadas en el COP26, COP27, en que Brasil asume el compromiso en descarbonizar su matriz energética a partir no solo de megaproyectos de eólica en tierra, mas también ahora en proyectos de eólica offshore. Pero cuando entendemos esta transición energética como una forma que el desarrollo sostenible encontró para que el capitalismo, como está en su proceso de destrucción, consiga encontrar nuevas formas de mitigar el cambio climático, que ello es responsable, que encuentra estos territorios como territorios de sacrificio. E incluso explican para estas personas como si ellas no fueran capaces de entender qué es desarrollo, como si ellas todavía también no tuviesen sus propias concepciones de lo que es desarrollo, de lo que es desarrollo sostenible incluso, y dicen a ellas, aquí está la salvación del planeta, aquí está la salvación del Brasil, aquí está la transición energética que necesitamos y tu territorio es la ruta que necesitamos apropiar, es el territorio que precisamos construir megaproyectos. Entonces, cuando fui al territorio, estoy hablando del territorio de Ceará, estado de Ceará, que se ubica en el noroeste de Brasil, en el litoral oeste de Brasil, bañado con el litoral por el mar de Atlántico. Y lo que más me marcó cuando estaba junto con los pescadores artesanales, cuando estaba junto con las marisqueras, con el pueblo, es que cuando pregunté a ellos, pregunté, ¿qué piensas del desarrollo? ¿Qué es para usted desarrollo? ¿Qué es desarrollo sostenible? ¿Qué es la transición energética? Y uno de los pescadores me respondió, desarrollo para nosotros es muerte. Desarrollo es muerte. Bueno, toda mi pesquisa, toda mi investigación, todo mi trabajo tuve que cambiar desde este momento porque todavía aún no había pensado que sería tan categórico en hablar que el desarrollo era muerte para ellos. Entonces, no voy a hablar lo que es transición energética, cómo se está dando en Brasil, pero quería resaltar, incluso con esta foto que estoy compartiendo, quería resaltar que estamos hablando también de un movimiento que es transnacional. Entonces, cuando las decisiones son, las decisiones son feitas en el plano global y solamente realizadas en plano local, territorial, no se sabe de quién es el dinero, no se sabe quién es el investidor, no se sabe de la origen del dinero. Entonces, estamos hablando también de un acaparamiento de la energía de los territorios que también crea un enemigo invisible. Entonces, cuando nosotros hablamos acá en Brasil de cómo resistir, cuáles son las formas de resistencia, incluso pasan también por descubrir quién son los investidores, de dónde son estos investidores, en qué plano están las decisiones, cómo ellas ya están siendo tomadas las decisiones y cómo se llegan a los territorios a través de personas que no representan las empresas, sino representan los políticos locales, como los prefectos, como los no sé cómo se habla prefecto en español, pero acá son los políticos locales que deciden más próximo de una manipulación, de engañar, porque también estamos hablando de comunidades tradicionales que sufren de mucha pobreza, que sufren incluso también de hambre y que la mayoría de los pueblos son pescadores artesanales que son analfabetos, que no saben leer, que no saben escribir. Entonces,
hay también mucho engaño en los contratos, hay mucho engaño en decir que habrá gaños y la realidad es muy diferente porque no hay gaño, solo hay violencia. Entonces, quería empezar hablando así y mostrar este momento de desigualdad, de que se manifiesta en lo visual, lo que puede ver, lo que puede sentir cuando está en un territorio cercado por los parques eólicos, pero esta foto que estoy compartiendo con ustedes es de un territorio que logró sacar de su territorio el plano del parque eólico que iría a ser construido en este territorio. Con mucha resistencia, las comunidades resistieron y como respuesta de este parque chino, que no fue construido en el territorio tradicional, el territorio fue totalmente cercado. Entonces, de punta a punta de una comunidad tradicional están torres eólicas que piscan todos los días y todas las noches una luz que es una luz de amenaza, que para ellos, que me dicen, es una luz que muestra que el futuro es un futuro de miedo, que el futuro es un futuro de amenaza, que no saben qué pasará mañana cuando estos parques adentraren en su territorio, pero que hasta hoy lograron resistir. Quería mostrar también un mapa de Brasil para que ustedes puedan comprender mejor lo que estoy hablando. No sé si consiguen ver perfectamente, pero estoy hablando de Ceará, estado de Ceará, en litoral oeste, y las comunidades tradicionales que traigo para ustedes hoy es Barra das Moitas y Morro dos Patos. Son dos comunidades tradicionales que resisten a más de 30 años, resisten contra todos los tipos de violencia. Por estar ubicada en la playa, que el litoral nordestino de Brasil es un litoral que está en constante disputa por cuenta de los megaproyectos de resorts, los megaproyectos de turismo de masa, turismo de todos los tipos, que no son los turismos comunitarios, que no son los turismos artesanales hechos por los pescadores, que son los verdaderos dueños de los territorios. Entonces, este es un poco del mapa para que ustedes sepan de dónde estoy hablando y también quería decir que estas comunidades que estoy trayendo hoy son una, dos, de muchas, de millares de comunidades que están resistiendo del litoral al semiárido de Brasil, al semiárido de Bahía, al semiárido de Pernambuco, de Sergipe, de Alagoas y sobre todo, gustaría también de decir para que ustedes se recuerden de los nombres de los estados, que Rio Grande do Norte es el estado de Brasil con más parques eólicos en todo el Brasil, es el menor estado del nordeste prácticamente y es lo que más hay violencia, lo que más hay amenaza y lo que más hay parques eólicos en Brasil y no es tan obvio, pero es necesario hablar que casi todos los parques son extranjeros. Lo investimiento es extranjero. Los dueños de los parques son extranjeros. El lucro de los parques va para extranjero. Nada se queda en Brasil, nada se queda en estas comunidades tradicionales. Incluso la mayoría no tienen acceso a energía de calidad, no tienen acceso a energía de ninguna forma también. Entonces estamos hablando de una desigualdad que está en el bojo, él está en el concepto de desarrollo que para estas personas significa desposesión, que para estas personas significa incluso muerte. La Compeli ya habló sobre cómo la transición energética es un concepto capitalista y que es una trampa y la respuesta que el capitalismo encontró para resolver sus propias crisis, que es esencialmente corporativo, que es esencialmente neoextractivista, pero también quería decir que esta nueva forma que el capitalismo está encontrando y estas formas, no se trata de una transición, sino de una adición.
en verdad es una adición de una matriz energética, porque las otras matrices poluentes todavía no serán inutilizadas por los países. Entonces es más como crear una nueva frontera energética, que es como se da el noroeste de Brasil, que ya es llamado acá en Brasil de noroeste eólico, y lo discurso, la narrativa para justificar todas las violencias es que estamos haciendo por el desarrollo sostenible, que Brasil incluso quiere ser el líder de la agenda global, de la agenda incluso latinoamericana del desarrollo sostenible, y para hacerlo precisa sacrificar todos sus pueblos tradicionales que están ubicados en el litoral de Brasil y también en semiárido. De otro lado, quería hablar sobre las victorias, porque estamos hablando de resistencias, y las resistencias en el noreste de Brasil son muy fuertes, son muy altas, y todavía no se cesan. Todos los días nace una nueva forma de resistencia, un nuevo territorio está resistiendo, y los dos territorios que fui a hacer trabajo de campo son los dos territorios que lograron sacar de su tierra los planos de los parques eólicos. Entonces son dos territorios que son victoriosos, mas que están a más de 30 años resistiendo, incluso tuvieron sus muertos, incluso tuvieron sus héroes, y traigo esta foto porque esta foto para mí es muy emblemática, es una foto que personalmente me toca mucho, porque estaba siendo guiada por este chico en la playa. Entonces cuando fui a sacar las fotos para hacer el trabajo de campo, él es que me hablaba sobre cómo es la playa, sobre cómo es vivir libre, cómo es vivir sin violencia, porque todavía también no comprende cómo está su territorio. Y me hice una pregunta cuando estaba yendo embora, que fue: tía, los eólicos no vienen, ¿sí? Los eólicos en el mar no se vienen, porque yo no voy a dejar eólica en el mar. Entonces la resistencia, incluso las resiliencias, son muy sensibles, pero también son enseñadas desde la niñez de una forma también no tan violenta, porque están todos los días en un estado de amenaza, de violencia, pero transmite para sus niños de una forma amorosa, de una forma cariñosa, que tienen que proteger su territorio de las eólicas, que tienen que proteger su territorio, que tienen que proteger el mar. Y el mar es su territorio. El mar es el territorio tradicional de los pueblos tradicionales pesqueros del noroeste de Brasil, de Ceará, de Rio Grande do Norte. Traigo ahora este texto, que no es mío, es una entrevista, y bueno, voy a leer un poco. Estaba preguntando a un pescador tradicional que pensaba del desarrollo sostenible, que pensaba de la transición energética en su territorio. Y él me dijo, traducí un poco para español para que ustedes pudieran comprender también. Su desarrollo es solo una estafa para nosotros, es solo una promesa en vano. Cuando llegan es como si te fueras a ganar un pedacito del cielo, pero no tiene nada que ver con esta realidad. O sea, es solo que ellos se enriquecen y que nosotros nos improvisamos. Es un proyecto de muerte para nosotros, de fracaso. Este pescador incluso salió recientemente en un documentario. Puedo compartir con ustedes después mi tesis de maestría, y también el documentario, los vídeos que hablan con él en cuanto está navegando con su barquito en el río, y habla qué piensa él del desarrollo. Y él muestra toda la naturaleza que está protegida por su comunidad, y dice, mira, este es nuestro desarrollo, el buen vivir es nuestro desarrollo.
Traigo también un poco de las fotos de las comunidades tradicionales y un poco de la riqueza, porque todavía no quiero hablar solamente de la violencia y ni de la pobreza y ni de la hambre. Es como ver territorios que son victoriosos, que para nosotros en Brasil llamamos de territorios de esperanza, que son los territorios que nos muestran cómo es posible caminar por otros caminos e incluso lograr otras realidades que no son utopías, que existen de verdad y que están resistiendo muy ferozmente acá en Brasil. Las dos comunidades que estoy mostrando las fotos son comunidades tradicionales de Barra das Moitas y Morro dos Patos, que tienen una cierta autonomía alimentaria, entonces no hay no está difundida la hambre en estos territorios, porque tiene campos colectivos para plantar, tiene el mar para pescar y estas son las luchas que están trabando a más de 30 años para mantener y proteger estos territorios. Ahora en Brasil estamos intentando lograr que estos territorios sean transformados en unidades de conservación, en reservas extractivistas para que sean protegidos, porque no solo hay el mar, pero también hay el río. Entonces, el encuentro del río, de mar, de mangue, trae mucha naturaleza que necesita ser protegida y que está todavía en constante amenaza. Acá traigo una foto de el pueblo reunido en las comunidades para hacer los trabajos de cartografía social. La ONG Ecomaretorio, la cual hago parte, es una ONG formada por activistas ambientales, activistas de derechos territoriales y estas activistas que me solidarizo incluso porque son activistas que reciben amenazas constantes. Son activistas que van para el territorio, enseñar a los pueblos y aprender con ellos, ¿no? Porque son activistas de los territorios vecinos, hacer no solo cartografía social, pero también oficinas de comunicación social, de redes sociales, oficinas de derechos territoriales, oficinas para creación de los protocolos de consulta basados en la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, para que estos pueblos tengan sus propios protocolos de consulta y puedan ser oídos y puedan hablar también cuando estos parques llegan a sus territorios. Este otro texto también es de un pescador que me dije, y se pone un parque eólico aquí, se lo pone, dáselo. Se lo pone solo para esa empresa, no puede vivir ahí. Porque por eso todavía queremos debatir lo que no podemos aceptar. No sabemos por cuánto tiempo vamos a alimentar esto, porque puede que lo ponga en la ley, ¿verdad? Por la fuerza. Pero nunca podemos decir que lo aceptamos, porque si decimos que lo aceptamos, lo estamos entregando, ¿no? Estamos entregando nuestra responsabilidad. Entonces, si alguien quiere tomarlo, que lo tome, pero nada se le dio. Eso es lo que quería decir. Nuestra resistencia empezó así. Este trejo fue una entrevista y todavía el pescador no quise si darse su nombre, no quise identificarse porque es un pescador que sufre muchas amenazas también y necesita de protección. Por fin, traigo una foto de los chicos de los territorios tradicionales que son los símbolos del futuro, los símbolos también de la resistencia joven que está se formando en los territorios tradicionales contra las eólicas, contra las energías renovables, sobre todo la offshore. Y también quería traer a una entrevista que hice con un activista ambiental que está ubicada en este territorio, que estaba preguntando a ella qué piensa de la transición energética, si son a favor de una transición energética, porque sí, hay mucha gente en Brasil que es contra la transición energética, porque como está hecha,
ya es mala, pero también no es una agenda que los pueblos tradicionales están tocando, no es una agenda que los pueblos tradicionales pueden ser oídos, pueden dar sus opiniones, pueden contribuir con políticas. Entonces, creen que la transición energética no es una agenda para ellos. Entonces, pregunté para ella qué pensaba de la transición y me dijo, la transición energética hoy es una agenda del capitalismo, no es nuestra agenda, pero el cambio climático es nuestra agenda. Me parece muy extraño, muy irónico que las personas que pueden contener el cambio climático, que son pueblos y comunidades tradicionales a través de sus formas de vida y su gobernanza, sean precisamente las personas elegidas para para tener sus formas de vida destruidas. Es un concepto que estoy tratando de trabajar como tragedia de los excluidos o tragedia de los oprimidos. O sea, el capitalismo produce la destrucción, produce el cambio climático, pero cuando necesita de una solución, necesita que las comunidades tradicionales, el pueblo tradicional, el pueblo originarios se sumen a ellos y conduzcan las políticas y si ofrezcan como sacrificios para el desarrollo sostenible. Entonces, nuestros activistas ambientales de estos territorios nos dijo muy claramente, la transición energética no es nuestra agenda, es la agenda del capitalismo. Entonces ahora creo que muchos de ustedes están preguntando, si esta no es la transición energética, ¿cuál es la transición? Y ya estoy finalizando y quiero finalizar con esta charla que tuve con dos activistas ambientales sobre qué entonces sería el desarrollo sostenible y qué sería esta transición energética. En primer lugar, la transición energética que piensan las personas, los pueblos tradicionales, las comunidades tradicionales del noroeste de Brasil, de Ceará, donde estaba, no es una transición. Es crear, es dar continuidad a sus formas y sobre todo pautar y reivindicar una autonomía energética a sus propias formas de producir energía, que sean descentralizadas, que no sean de esta manera que está conducida por el capital, incluso industrializado, incluso corporativo, incluso neoextractivista. Entonces, para las activistas ambientales, los primeros pasos para construir una transición que sea de facto a la energía limpia para los pueblos tradicionales es construir los caminos para una autonomía energética, para una autonomía alimentaria, para una autonomía hídrica con una energía popular, justa y soberana. Y por fin termino por aquí y quería decir muchas gracias para usted y perdón por demorar tanto. Muchas gracias, Mona Lisa, por todo esto que nos comenta. Brevemente, podríamos decir también que lo que se muestra es que básicamente la transición energética es el mismo negocio con una nueva etiqueta y que aparte de eso, pues lo único que tiene de sostenible es el negocio para las mismas grandes corporaciones que siguen acaparando los recursos de los territorios, despojando, desplazando, haciéndose ricos a costas de el sufrimiento y el empobrecimiento de la gente que habita estos territorios que son explotados y reexplotados bajo este nuevo discurso. Quisiéramos preguntarle a Felipe, pues partiendo de lo que ya nos han contado las compañeras, cómo se vive esa realidad desde el trabajo que realizan en el Observatorio Petrolero Sur en Argentina. Hola, muy buenas noches o tardes, dependiendo de donde estén. Bueno, les saludo desde la ciudad de Neuquén. ¿Vieron el mapa que mostró Mona Lisa? Ahí donde marcaba ese punto en el nordeste, bueno, re lejos de eso. Estoy en la zona tradicional del pueblo mapuche, acá en la Argentina, Puelmapu, el territorio del este. Esta es una ciudad que está a unos 1000 kilómetros al sur de Buenos Aires. Es un territorio, se lo describo muy brevemente, marcado por la presencia de dos ríos muy importantes,
el río Limay y el río Neuquén, que son dos ríos patagónicos, grandes, impetuosos, que se juntan en esta ciudad. Por eso esta zona se le llama Chagunco, que es el lugar en donde se juntan los ríos y forman otro río que es el río Negro, el Curruleufú, que va hasta el mar. Entonces es un territorio marcado por la presencia de un valle, de mucha fruta y también de mucho petróleo. Hace 100 años atrás, más o menos, se descubrió petróleo en una zona que hoy se llama Cuchalcó, que justamente es una de las traducciones que podemos encontrar en el idioma mapuche para nombrar el petróleo, y que fue de alguna manera modelando la forma de este territorio, de esta zona, que muy poquito tiempo antes había sido, integrada de manera violenta a través de un genocidio por parte del ejército argentino, ¿no? El pueblo mapuche, tanto en el lado chileno como en el lado argentino, no fue vencido totalmente por la colonización española, sino que eso ocurre a finales del siglo XIX. Entonces hay una continuidad entre el genocidio y la forma que toma el capitalismo en este territorio, en particular en la extracción del petróleo. Y ahí hay otra cosa interesante para ver en esta historia, que tiene que ver con que no es solo el petróleo, sino que también se empiezan a represar los ríos en la década del 60, y ahí también surge no solo el saqueo de nuestros ríos, sino también el movimiento obrero. Ahí también surgen formas de movilización contra la dictadura de la época. El año 71 se hace una movilización muy importante acá, en el contexto entre dictaduras y democracias, digamos, y un poco nosotras sentimos que venimos de ese lugar. En la década del 90 son las comunidades mapuches quienes comienzan a discutir en una clave socioambiental, a discutir en una cuestión que va más allá de la renta, la cuestión petrolera. Entonces, nuestro origen, el origen de este movimiento, el movimiento socioambiental de este territorio, tiene esos dos padres y madres que son la cuestión indígena, la cuestión de la defensa del territorio mapuche, y al mismo tiempo también la cuestión obrera, la cuestión de la defensa de los puestos de trabajo, de buenas condiciones laborales. Desde ese lugar, entonces, estoy haciendo esta reflexión sobre transición energética. La idea de transición energética, una cosa más para decirles, acá se hace fracking, ¿no? La técnica para hacer fracturación, ¿cierto? En este caso de un tipo de piedra que se llama lutitas. Este es el lugar más fracturado del mundo por fuera de Norteamérica. Tenemos más de 3.000 pozos que se desarrollaron en los últimos 10 años, estamos cumpliendo 10 años de fracking, y eso también es parte de cómo se modela un territorio, de cómo se piensa un territorio. Yo creo que está bueno para que podamos pensar esta cuestión de la transición energética, o cualquier idea de transición, esta idea de que es de qué lugar estamos y hacia qué lugar queremos ir, ¿no? De qué es lo que no nos gusta de lo que hay y qué es lo que sí nos gustaría que hubiera. En este caso tenemos un modelo de energía, un modelo energético que es el del capitalismo, y hacia dónde queremos que vaya esa transición. Ya me parece que es relevante que pensemos esto, ¿no? Yo quiero pensar un modelo energético del socialismo, o del Quimei-Moguén, o del buen vivir, o de las formas postcapitalistas, ¿no? Entonces me parece que en esa clave está bueno que podamos ubicar también nuestros debates en torno a la transición energética. Sobre el lugar que estamos, la energía del capitalismo. Una cuestión relevante para pensar eso es cómo han sido las transiciones energéticas previas que ha tenido este modelo, ¿no? El capitalismo tuvo una base de vientos y agua, energéticamente, por supuesto, de personas y animales también, durante más o menos 300 años, durante toda su base agraria, ¿no? El siglo XVI, XVII, XVIII, hasta la invención de la máquina a vapor, en donde es reemplazado fuertemente por el uso del carbón. En particular esto se va a ver en los países centrales, ¿no? Aquí yo recomiendo muchísimo un libro que a mí me cambió muchísimo la mirada, que se llama Capital Fósil, de un sueco que se llama Andreas Malm, está en castellano. Lo que cuenta Andreas Malm es cómo se dio esa transición hacia el carbón, y demuestra que esa transición de la industria inglesa, estamos hablando en 1830, 1840, en la mitad del siglo XIX, cómo esa transición no ocurrió por una cuestión técnica, no ocurrió porque los ríos habían bajado su condición de generación de energía, sino que ocurrió por la necesidad que tuvo el capitalismo inglés en esa época de controlar
la fuente energética, de almacenarla, como es el carbón, y de esa manera también controlar el masivo, el incipiente movimiento indígena, el movimiento obrero que estaba ocurriendo en esa época, ¿no? Entonces, lejos de una cuestión geológica o una cuestión técnica, la transición energética al carbón se dio por una cuestión política, por una forma de disciplinamiento de la clase obrera de la época. Lo mismo ocurre después con el petróleo, no mucho después, 100 años después, cuando mucho. En las minas había condiciones de huelgas muy importantes, y esto lo vemos fuertemente en América Latina también, por ejemplo, en la zona carbonífera del centro-sur de Chile, en donde la movilización obrera era muy relevante, y el traspaso de fuentes también tiene que ver con ese proceso. Además, como decía Mona Lisa, esto es siempre una adición, no es que se elimina la fuente anterior, sino que en realidad se van sumando fuentes. Cuando uno mira los modelos energéticos mundiales, se va a encontrar con que siempre la base es la leña. Siempre la base es la biomasa, el agua, el viento, esos son constantes, digamos, y lo que ha ido haciendo el capitalismo es adicionar nuevas fuentes. Son procesos largos. El carbón empezó a ser sustituido por el petróleo en Chile a comienzos del siglo XX y se termina de sustituir el año 51. Recién 50 años después el petróleo empezó a ser la fuente más importante en ese país. Acá en la Argentina, el traspaso hacia el gas se demoró 30 años más o menos, ¿no? Esa transición energética. Entonces, hemos vivido distintos momentos de transición energética que nos han marcado, digamos, una pauta de cómo puede ser el proceso que venga. Y ahí hay una cuestión también para pensar esto. ¿Estamos realmente viviendo una transición energética? Y si la estamos viviendo, ¿en qué fase la estamos viviendo? Yo creería que, en todo caso, estamos en una etapa muy temprana de esa transición energética. Todo el mundo habla de la transición energética uruguaya, la chilena, la de Costa Rica. En Uruguay se ocupa 4 veces más petróleo que eólica. En Chile es 13 veces más importante el petróleo que la eólica. 1/4 de la energía que se consume en Chile es leña. Esto en las cifras actuales, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la trampita que siempre te cuentan ahí es que te cuentan solo el sistema eléctrico. Claro, cuando uno mira el sistema eléctrico chileno, el 39% es eólica y solar. Lo que pasa es que eso descuenta todo el mundo que hay detrás del sistema energético. Entonces, para pensar la energía, tanto la mala, la que no queremos, como la que sí queremos, tenemos que dejar de discutir solamente en torno a las fuentes energéticas. Es muy relevante la mirada sobre qué tipos de consumo hay en esas fuentes. Me voy a referir a esto en un ratito más. Una última cosa, para pensar, para enganchar con la idea de nuestra transición. El origen del capital está en la separación entre las personas que producimos y nuestros medios de producción y energía. Ahí es donde sucede, ¿cierto?, el origen o el momento, digamos, originario del capital. Si queremos pensar una energía distinta, lo que requerimos es reconectar esa relación, es reconectarnos como productores y productoras con los medios de producción y con la energía. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar en una visión relacional, en una visión que entienda o que devuelva la relación entre la sociedad, entre la naturaleza humana y la naturaleza no humana. Esto es un elemento muy relevante y hace a una cuestión que a veces suena un poco hippie, pero que tiene un profundo contenido anticapitalista. Pensemos en termodinámica, por ejemplo. Nosotros no producimos energía. Nosotros y nosotras lo que hacemos es transformarla. Somos parte de un circuito mucho más complejo en donde la energía se va recreando todo el tiempo, se va transformando. Entonces, entendernos a nosotros, a nosotras, a las sociedades humanas como una parte de ese flujo es una forma de dar una relación distinta con respecto a la energía. Pensemos lo siguiente. El agua que trae un río es un bien común y el consumo de energía es un derecho humano. ¿Cómo podemos pensar ese traspaso desde el bien común hacia el derecho humano? Porque lo que hace el capitalismo es que entre medio genera una mercancía. Entonces la energía para el capitalismo es una mercancía. Entonces, la visión de la energía que sí queremos precisa de justamente una revinculación con los bienes comunes. Precisa de pensar de manera distinta las fuentes energéticas, pero como ya dije también, los consumos energéticos.
3 conclusiones de lo que dije. Una, las transiciones energéticas del capitalismo son procesos políticos. La crisis climática es un proceso político. Es un proceso que tiene que ver con el capital y no con los osos polares. Entonces, los procesos de transición energética sucederán o no de acuerdo a las disputas políticas que demos, a cómo se configure y qué forma tome la lucha de clases en los próximos años. Segundo, estamos en una fase muy temprana de la transición energética. Ni siquiera los países más avanzados de América Latina respecto de la transición energética han avanzado mucho en ese aspecto. Entendería que Costa Rica es el que más lejos llegó y no llega al 10% de generación de energías renovables no convencionales, obviamente. No vamos a sumar a las hidroeléctricas porque tenemos las hidroeléctricas más grandes del mundo, ¿no? Itaipú es el lugar en donde más electricidad se generó en la historia de la humanidad, ¿no? Itaipú, que queda en Paraguay, pero lo utiliza Brasil. Y por último, necesitamos una transición energética que nos permita retomar esta relación entre la sociedad, entre la naturaleza humana y no humana. Necesitamos un modelo energético que no se piense como una mercancía, sino que se piense como un bien común para poder satisfacer las necesidades energéticas más básicas que necesitamos para poder vivir bien. Esta sería mi intervención. Gracias, Juan. Felipe, muchas gracias a ti por ilustrarnos con tu respuesta. Nos cabe decir dentro de lo que nos mencionabas es que nos toca pensarnos como, no solo como seres humanos, sino como sujetos políticos, cuál es ese papel que jugamos en ese circuito de producción de la energía y entender también que estos asuntos de transición energética son procesos de larga duración, como nos comentabas al inicio. Samantha, finalmente voy contigo y allá en México. Vemos que este fenómeno contra los pueblos y la naturaleza cruza por toda nuestra América. Cuéntanos qué está pasando en tu territorio y cómo avanzan esas luchas y resistencias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, acá desde México. Voy a compartir pantalla, espero que no haya problema. Y bueno, yo vivo en la comunidad de Amilcingo. ¿Se puede ver si estoy compartiendo? ¿Sí? Ok, entonces... Amilcingo está en el estado de Morelos y bueno, nosotros estamos desde hace tiempo, creo que no me deja compartir completamente, bueno, estamos desde hace tiempo ya luchando contra un proyecto Integral Morelos, el proyecto Integral Morelos, que es un proyecto energético que se encuentra en 3 estados de la República, en el centro del país. Bueno, nada más rápidamente, pues complementando pues todo ya lo que comentaban los compañeros, las compañeras y compañeros que me antecedieron, comentarles que en México la política energética, pues igual, lo planteamos como que es nuestro activista, más ahora con Andrés Manuel, ya que pues todos estos proyectos energéticos, megaproyectos, tienen toda esta lógica extractivista y bueno, con Andrés Manuel ya es la apropiación, bueno, del Estado, pero de la misma lógica de capitalista, de extracción, de destrucción, ¿no? Estos componentes de lo ser intensivo y extensivo, o sea, en México hay una sobreproducción de energía pues, del 40% más de lo que necesitamos. Y bueno, hay una serie de proyectos energéticos en todo el país que están planteando pues mucho más esta lógica de nuestra activista. Está basada en la cuestión de combustible fósil, el gas natural, como también ya lo han comentado acá, también es como la punta de lanza en este sentido. Hubo una reforma actualmente en la ley eléctrica y bueno, lo que hizo Andrés Manuel fue realmente solo plantear que va con todo, con los combustibles fósiles y el gas natural, ¿no? Y bueno, hablando también de esta transición energética, pues igual es la continuidad del capitalismo en el sentido de que no se piensa cambiar la lógica de producción, de economía en esta transición energética, sino simplemente es, bueno, buscar nuevas formas de cómo obtener energía cuando pues pero que realmente no rompe esta lógica intensiva, extensiva de los grandes campos eólicos o los grandes gasoductos o los grandes campos, bueno, solares.
Entonces, bueno, en realidad es esta otra vez esta lógica de producir, 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 pero no contemplando los impactos en el medio ambiente, los impactos en las comunidades que están cercanas y en general contribuyendo pues a esta crisis climática que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Y bueno, en México los megaproyectos, entre ellos los energéticos, están considerados como de interés público, eso en el sexenio anterior con Peña Nieto y con Calderón, pero ahora Andrés Manuel le puso un nuevo componente que es de seguridad nacional. Entonces, con esos argumentos los megaproyectos avanzan y los energéticos también, en una lucha que pues se vuelve muy inequitativa, en un proceso totalmente de militarización en el país, de total indefensión de los ciudadanos y pues un conflicto muy fuerte también para poder llegar al acceso a la justicia a través de los procesos ejidales o los procesos agrarios, ¿no? En México, bueno, les voy a mostrar, tenemos, esto fue en 2019, estos mapas, pero bueno, había 23 termoeléctricas de ciclo combinado en México. Si se fijan, había solamente 3 geotérmicas y bueno, la lógica es en las termoeléctricas de ciclo combinado. También hay termoeléctricas, las convencionales de carbón, pero la línea que está siguiéndose es justamente las de ciclo combinado, justamente pues por el elemento del gas, ¿no? Como gas natural como punta de lanza. Tenemos 21 gasoductos privados en lo que es México, gasoductos que algunos ya están completados, la mayoría ya están completados aquí, bueno, algunos en ese momento estaban en proceso, pero en general, bueno, están todos estos. Donde está la manita de este chiquitito es donde pues yo vivo y el proyecto Integral Morelos, que es esto, te les voy a explicar un poco qué onda con este proyecto. Y bueno, justo pues habla de una lógica pues que se tiene muy fuerte de impulsar estas termoeléctricas como punto de lanza para la generación de energía, pero no solamente la generación de energía, sino también para la reconfiguración también del territorio desde la territorialidad capitalista, en donde se plantea pues la reconfiguración y utilizar estos grandes gasoductos, uno, para comprar el gas a Estados Unidos y dos, para generar diferentes procesos de industrialización, diferentes corredores industriales en nuestro país, como es en la zona donde yo vivo, pero también ahora con el corredor interoceánico que se conecta con los gasoductos, con el gasoducto que donde estamos nosotros y que baja por el istmo por Veracruz y por el istmo de Oaxaca, y que bueno, eso es una lógica que se está teniendo de impulsar estos megaproyectos y estos gasoductos como punta de lanza de un proceso mayor de industrialización y de parques industriales. En específico, el proyecto Integral Morelos tiene 3 elementos, un gasoducto que pasa, tiene un trayecto de 60 kilómetros, atraviesa los 3 estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos, en el centro de la República Mexicana, y bueno, rodean al volcán Popocatépetl. Este volcán es el más activo en nuestro país, y bueno, pues así se las gastan de poner una infraestructura tan peligrosa en una zona volcánica y ahora sísmica, porque en 2017 hubo un sismo muy fuerte en México y el epicentro estuvo muy cerca de esta zona en Morelos. Consta de 2 termoeléctricas en la comunidad de Huesca, en el estado de Morelos, y un acueducto del municipio de Ayala, en el estado de Morelos. Ayala es la tierra donde nació y luchó junto con otros pueblos también en Puebla, Morelos, Estado de México y otros estados. Zapata, Emiliano Zapata, pues la lucha agraria muy fuerte que hubo en el siglo pasado. Miren, ya se dejó poner esto. Paso rápidamente. Estas empresas son las involucradas en este proyecto. Este proyecto fue licitado en 2011, llevamos más de 10 años ya luchando contra este proyecto. Proyectos española, capital español, como Enagas, Elecnor, Abengoa, pero también está el FIEM, que es el Fondo para la Inversión Extranjera, que viene desde el Ministerio de la Industrialización y Turismo de España, y bueno, pues incluso hay dinero del Estado español. También estas empresas subcontrataron Elecnor y Enagas a Bonatti para la construcción del gasoducto, y actualmente acaban de vender estas empresas a la empresa Macquarie, todo lo que es la infraestructura del gasoducto en 173.8 millones de dólares. Estas empresas son las que están concesionadas del proyecto por 25 años, que es la concesión que se dio para el funcionamiento y la operación de este proyecto. La lucha de los pueblos nahuas, pues justamente el proyecto afecta a más de 85 pueblos en los 3 estados. La mayoría de los pueblos son pueblos indígenas nahuas, que pues tienen una tradición de lucha, de organización comunitaria, son pueblos que
pues tienen muchísimo tiempo habitando estas tierras y que bueno, ahora con la imposición de este megaproyecto, pues hace 10 años que empezamos la lucha y nos articulamos en algo que se llama Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Es un espacio donde pues, los diferentes pueblos que están luchando nos ponemos de acuerdo para generar estrategias conjuntas, políticas, legales, mediáticas o comunicacionales para poder pues fortalecernos y también detener este proyecto, pero también pues buscar procesos hacia la autonomía en nuestros pueblos. Ha habido acciones en los 3 estados, en nuestros pueblos que hemos pues luchado, tanto en el estado de Tlaxcala como en el estado de Puebla como en el estado de Morelos. La organización de estos pueblos, en el Frente de Pueblos, tenemos como varias líneas de acción de nuestra estrategia general, que es justo la legal. Hasta la fecha llevamos 19 procesos legales, 8 de ellos son agrarios, desde los ejidos, otros son civiles, otros son por la consulta a los pueblos indígenas, otra por una consulta que generó Andrés Manuel hace 4 años, que ni era consulta indígena ni consulta ciudadana, como lo plantea el artículo 35 de nuestra Constitución. Y bueno, se han generado esta serie de acciones legales que han permitido detener el avance de estos proyectos, de este proyecto de funcionamiento. El proyecto ya se construyó, como ahorita les voy a contar, pero bueno, esto está permitiendo detener, aunque claro que vivimos en México y bueno, la situación en México también es muy complicada respecto al respeto a las leyes, ¿no? Y llegar al acceso a la justicia. La organizativa a través pues, de las comités de lucha en todos los pueblos, movilizaciones, cierres, tomas de edificios públicos, de acciones de marchas, caravanas, bueno, una serie de acciones que hemos desplegado durante estos años. Las acciones comunicativas, desde campañas informativas, en redes, en las comunidades, pero también el impulso de radios comunitarias, que ha sido muy importante para llevar la voz de los pueblos, para romper la cuestión mediática oficial sobre el proyecto y sobre estas ideas de desarrollo, de progreso, que daba la compañera Mona Lisa. Y bueno, también la articulación con diferentes organizaciones sociales, pero también con organizaciones de derechos humanos. Y también estamos articulados con el Congreso Nacional Indígena, donde es un espacio donde estamos los pueblos que estamos luchando también pues, por esta cuestión de la autonomía, por respeto a los derechos de los pueblos, y junto con el ZLN, bueno, somos parte también del Congreso Nacional Indígena. Y también somos parte de la Red Nacional de Resistencia Civil, que tenemos también toda una lucha ahí por la cuestión energética en nuestras comunidades. Bueno, y la salud, también vemos una línea de acción muy importante, la salud, porque bueno, son luchas de largo aliento, en donde la violencia, la represión, la estrategia justamente de contrainsurgencia que se tienen hacia los que se resisten, bueno, también la apuestan al desgaste, a la enfermedad, a todo eso también implica la lucha, un proceso fuerte de estar bien físicamente, pero también espiritualmente. Entonces, la salud y la cuestión espiritual creemos también que es muy importante para pues poder desarrollar toda esta resistencia y esta organización para poder embatir, bueno, contra estos proyectos, ¿no? Procesos autonómicos, o sea, no solo estamos resistiendo al proyecto energético, sino también estamos construyendo procesos autonómicos en algunas comunidades, en algunas esferas de la vida. Entonces, por ejemplo, en la 1005, donde yo vivo, está la radio comunitaria 1005, que ya vamos a cumplir 10 años al aire en FM. Se regresó a la forma de usos y costumbres en la comunidad para elegir a las autoridades después de un proceso legal, un proceso pues que ha sido muy fuerte y que hemos tenido pues también de lucha, ¿no? Que se logró avanzar. También se generó la Brigada de Salud Comunitaria, ¿no? Para justo romper esta estructura de dominación de la salud oficial, pero también recuperar los conocimientos y saberes de la comunidad sobre la salud. Y bueno, también la escuela primaria, la escuela como una propuesta también autonómica que hemos estado trabajando. En la comunidad de Zacatepec, en el estado de Puebla, también está la radio Zacatepec, que acaba de cumplir 10 años. También la cuestión proceso que se generó de el Atatemecali, un espacio de toma de una empresa llamada Bonafont, que estaba despojando de agua al territorio de Zacatepec, al territorio del municipio de Juan Cebonilla, y los pueblos se organizaron justo para romper esta extracción de agua que se tenía desde hace mucho tiempo y construir una propuesta desde los pueblos. Bueno, también justo este proceso de contrainsurgencia, bueno, yo le llamo a la metodología del despojo, que tiene varios elementos, pero creo que todo lo compartimos en América Latina, estrategias de desprestigio, de cambio de leyes, de violencia, de amenazas, de represión, de detención, de encarcelamiento. Entonces, bueno, hemos tenido varios momentos el enfrentamiento con la policía, con el ejército, con la Guardia Nacional ahora,
el gasoducto, la termoeléctrica, el acueducto, fueron construidos bajo la custodia de las fuerzas armadas militares y policiales en los 3 estados, y bueno, estados de la República, y bueno, pues esto ha sido a fuerzas, ¿no? Porque los pueblos pues han planteado tanto legalmente, pero socialmente, que no se quiere el proyecto por los riesgos que implica. También ha habido presos políticos, judicialización, más 10 órdenes de prisión en 2014, tuvimos también presos políticos en 2014, demandas contra la compañera Teresa Castellanos y Jaime en 2019 por daños a la termoeléctrica, detención del compañero Miguel de Puebla y de Alejandro también Torres en Puebla por el proceso también que se ha habido contra el gasoducto. Entonces, bueno, hay una serie de acciones que ha habido también de represión, de violencia, de hostigamiento, de amenazas. Muchos de nosotros hemos sido amenazados, desplazados en algún momento. Bueno, una serie de acciones que ha habido de contrainsurgencia contra la lucha en estos pueblos. Y bueno, pues también el asesinato de nuestro compañero Samir Flores en 2019. Él era originario de Amilcingo, él era también el fundador de la radio comunitaria en Amilcingo y uno de los principales pues, opositores y líderes en la zona del estado de Morelos contra el proyecto Integral Morelos. Él fue asesinado 3 días antes de esta consulta que les digo de Andrés Manuel, que no fue ni consulta indígena ni consulta de ciudadana, y bueno, hasta el momento sigue impune. Hace justo unos días hemos logrado que su investigación la tenga ya ahora sí una fiscalía especial contra delitos contra la libertad de expresión por su labor como comunicador comunitario que tenía y su relación total directa entre su comunicación comunitaria como defensor del territorio. Y bueno, pues también para ir cerrando, pues justo no solamente es la violencia, sino también la autonomía, son las propuestas también desde los pueblos, y pues la idea es justamente que nosotros también somos parte de la Red Nacional de Resistencia Civil, y desde ahí tenemos algunos planteamientos también desde la lógica de la energía eléctrica. Uno de ellos es que el derecho humano a la energía eléctrica y una tarifa justa. Hemos generado algunas propuestas de ley en México para que esto se lleve a cabo, planteando que no podemos, que el derecho de la energía humana tiene que ser reconocido como en la energía eléctrica. También esta propuesta que se habla, ¿no? Desde qué transición queremos, cómo queremos este planteamiento desde los pueblos, desde la relación que se tiene los pueblos, desde el ver de los pueblos, la relación con nuestros territorios, con la naturaleza, las dinámicas colectivas, comunitarias. Por eso también proponemos que los pueblos tienen que tener derecho a la generación comunitaria de energía eléctrica, respetando pues desde sus territorios, de sus especificidades como territorios, como organizaciones, y justo romper esta lógica extractivista de intensiva, extensiva, de las grandes plantas, de las grandes cosas, sino más bien ir replanteando la producción energética desde lo chico, desde lo local, y desde también el respeto y la vinculación de lo que es más conveniente de cada territorio, ¿no? Y además, lo que también hemos desarrollado desde la red nacional son los técnicos comunitarios. La red empezó como en huelga de pago de la luz, de la energía eléctrica, y bueno, en más de 10 estados está esta red, en pueblos principalmente indígenas, donde también se ha generado toda una serie de técnicos que han planteado, bueno, al poner la huelga de pago, la Comisión Federal de Electricidad pues no quiere llevar a cabo el mantenimiento de los servicios. Entonces, bueno, todos estos técnicos comunitarios son los que mantienen los servicios, arreglan los transformadores, arreglan las redes, y bueno, eso ha permitido también justo caminar hacia la autonomía energética en los pueblos. Entonces, bueno, pues nosotros vemos que estamos viviendo un momento difícil en México, pero en general hay una guerra contra los pueblos, una guerra declarada del capitalismo, hay una agresión cada vez más que podemos coincidir en todos los espacios, territorios y geografías del sur y que estamos viviendo en todos lados, ¿no? Es una apuesta que el capitalismo está tirando a generar lo último que nos llevará a esta crisis civilizatoria que estamos viviendo. Y por eso creemos que el camino o los caminos que se tienen que tomar son justamente la autonomía desde los pueblos y la construcción de un futuro desde el ver, el sentir, desde los saberes y el respeto a los territorios de los pueblos, ¿no? Esta lucha tenemos ya más de 10 años, seguimos adelante, pero cada vez se vuelve más complicada porque ahora no solamente está el ejército, está la policía, sino también está la delincuencia organizada como elemento represor y como elemento de violencia hacia los territorios, ¿no? Entonces, es un momento complicado, pero creo que justo es momento también de los movimientos sociales de repensar las formas de cómo
actuar, cómo hacer y cómo articularnos con otras y otros. Por eso es muy grato para mí escucharles y también saber lo que está pasando en otros territorios, pero también saber que coincidimos en estas formas de entender que la autonomía o que la construcción desde los pueblos, pues es mucho por ahí el camino, ¿no? Justamente rompiendo estas lógicas capitalistas. Gracias, disculpen, creo que me apasioné un poquito. Samantha, no, muchas gracias a ti por tu respuesta. Muy importante todo eso que nos comunicas acerca de las acciones políticas y sociales que se han llevado a cabo en las organizaciones y movimientos sociales allá en México, y sobre todo eso que nos mencionas acerca de la autonomía, considerando que muchos de estos proyectos de desarrollo minero energético son auspiciados por el mismo Estado, por la institucionalidad, y es el Estado incluso el que irrumpe en los territorios de manera violenta contra los pueblos, allanándole el camino a todas estas empresas extranjeras multinacionales minero-energéticas. Entonces, todos esos procesos de autonomía son muy importantes, porque más allá de pedir una asistencia por parte de la institucionalidad, es reconocer que ellos tienen un papel trascendental en la forma en cómo se ha vulnerado los derechos en los territorios y cómo se ha despojado, se ha desplazado y se han agudizado los conflictos dentro de los territorios. Con eso incluso y con todo lo que ustedes nos han dicho a lo largo de esta cátedra, pues queda un poco respuesta en lo que iba a preguntar, pues la pregunta siguiente, y es acerca del papel que juega el Estado. Pero más bien quisiera que en un pues un minuto si acaso, porque ya estamos muy colgados con el tiempo, nos comenten acerca de cuál es el papel de los medios de comunicación y cuál es el llamado que ustedes les pueden hacer a todos los movimientos sociales populares para afrontar estos fenómenos, y de qué manera se podrían articular agendas en esos procesos de resistencia y autonomía territorial en América Latina. Entonces, ahí sí les voy a pedir, o sea, a mí me da vergüenza cortarlas porque los veo muy apasionados con todo lo que nos cuentan, además que es muy interesante y enriquecedor, pero sí aquí se les voy a pedir que por mucho 2 minutos, preferiblemente uno, como porque ya estamos con el tiempo. No sé quién quiera empezar. De pronto Eli, que fue la primera que habló. Puedes hacer un gesto y ahí yo voy cerrando, ¿ya? Listo. Para no pasar. Bueno, respecto a los medios de comunicación, tendríamos que plantear primero el tema de los medios masivos de comunicación. Acá en el caso chileno, estamos hablando de empresas comunicacionales, ¿ya? Fuertemente vinculadas al empresariado extractivista y que por lo tanto son serviles a ese poder, ¿ya? Entonces son los que se han encargado, los medios de comunicación, no solo en los noticieros, en los matinales, no solo televisión, también radio, se han encargado de instalar este discurso de la transición energética con muchísima fuerza, ¿ya? Planteándolo como una solución para la crisis climática, invisibilizando todo este proceso de depredación territorial que está generando en estas tierras, por una parte. Creo que es importante también señalar que estos medios de comunicación instalan algo así como una retórica del miedo, ¿ya? En Chile en este momento estamos muy expuestas a una especie de pedagogía de la sumisión, un proceso muy violento de pacificación, donde estos medios de comunicación cumplen un rol protagónico. Eso se da a nivel nacional, es muy fuerte. Tenemos que entender, insisto, son medios de comunicación que operan como empresas privadas, porque lo son, y que por lo tanto son serviles a la patronal que finalmente les financia. Quisiera destacar que yo estoy acá en la cuenca del Elqui, ya lo he dicho, acá en Coquimbo, el borde costero, y siempre cuando uno plantea este argumento lo hace pensando a nivel nacional. Pero acá en esta región, por ejemplo, está el diario El Día, ¿ya? Diario El Día es un medio regional, es un medio de corte fascista, con publicaciones racistas, clasistas, obviamente avalando el avance depredador de los territorios. Eso creo que es importante, y también aprovechar la instancia porque acá la radio
la radio también cumple un rol, no solamente porque la gente la escucha en su cotidianidad, sino porque incluso en el traslado al trabajo, la radio acompaña las micro, los colectivos, digamos, la movilización pública. Y ahí hay una emisora que se llama Mi Radio, que también cumple este papel de instalar el miedo, de ser una especie de oficina de relaciones públicas del empresariado extractivista minero energético, y también con una serie de promoción, digámoslo así, de discursos racistas, discriminatorios, clasistas, y que con mucha fuerza instala estas retóricas del miedo. Entonces, creo que eso es sumamente importante señalar, que opera de esa manera, ¿ya? Le da legitimidad. En este proceso, los medios de comunicación, y obviamente el Estado en sus políticas lo refuerza, tiene que ver directamente con hacer a la gente de las comunidades donde se van a instalar, por ejemplo, las torres de alta tensión de Kimal Aguirre, hacerlas responsables de salvar el planeta, invisibilizando las condiciones de desigualdad que históricamente esos territorios han vivido y que hoy día los posicionan en ese lugar de zona sacrificable para vivir transiciones energéticas bajo lógicas coloniales en otras tierras. Pero también yo quisiera cerrar que se están haciendo esfuerzos comunicacionales por otro tipo de redes, por otro tipo de medios. Acá yo formo parte de una experiencia que está recién iniciando, que se llama Rocky Territorios, derribando el metro cuadrado, y es un programa de radio los miércoles de 3 a 4 de la tarde, donde justamente abordamos este tipo de temas, donde en el día de hoy, por ejemplo, Soledad, una persona del Huasco que vive en un territorio donde hay 5 termoeléctricas del complejo Guacolda, nos ha dado una entrevista y donde estamos permanentemente haciendo un seguimiento a estas redes de extractivismo energético. También como una forma de difusión, como una forma de tensionar el discurso de los medios masivos, pertenezco a una coordinadora que se llama El Terral, donde también estamos haciendo una serie de conversatorios en los cuales se han abordado los temas de la minería verde, y prontamente también abordaremos los temas asociados a transición energética. Y además un movimiento muy incipiente que se llama Por la Tierra, no al extractivismo energético, en el cual igual principalmente estamos tratando de articularnos ya en función de una oposición a la carretera eléctrica Kimal Aguirre. En este momento la oposición a la carretera está sumamente fraccionada. La gente lo que quiere es evitar que la torre esté en su lugar, en su casa, en su territorio, ¿ya? Y lo que nos interesaría a partir de este movimiento por la tierra, no al extractivismo energético, es lograr articular aquello, porque no es solamente defendernos de 1, 2, 10 torres de alta tensión. Lo que tenemos que generar, como ya lo han dicho los compañeros y compañeras antes, es abrir procesos de lucha para poder instalar dinámicas de autonomía energética. Eso creo que es muy, muy importante. Y también un llamado a cuidarse, porque como lo dije, toda la transición energética en Chile se está implementando bajo el régimen del terror estatal. La criminalización, políticas contra insurgentes, entonces también un llamado a cuidarse. Desde el colectivo El Quintral, nosotras respetamos, solidarizamos y compartimos todas las formas de lucha que emerjan de los territorios. Si bien reconocemos que la judicialización sirve porque permite ganar tiempo, sabemos que eso no es suficiente y por eso respetamos, solidarizamos y apoyamos todas las formas de lucha que sean necesarias para detener esto. Ahí Listo. cierto. Muchas gracias. Mona Lisa, ¿qué nos podría decir? Brevemente también. Voy a ser bien breve porque me recordé de una acción, pero antes quería decir que estamos trabajando una batalla que es sobre todo narrativa, una batalla de narrativas. Entonces, el Estado de Brasil, incluso cuando la compañía hablaba sobre los medios de comunicación que son racistas, que son fascistas, que son de extrema derecha, acá
es importante decir que la bandera de la transición energética del desarrollo sostenible, esta narrativa, es impulsada incluso por el gobierno progresista, por el gobierno de Lula, por estados que tienen gobernantes que son progresistas, por el Consorcio Nordeste, que cría esta narrativa de que está salvando el noroeste de Brasil, que está creando el desarrollo y que pasa por la transición energética. Entonces, los medios de comunicación obviamente acompañan lo que el Estado perpetúa, pero es necesario hablar que esta también es una bandera del progresismo, el desarrollo sostenible por estas vías, por estas violencias, incluso judiciales, policiales, y de todas las formas, son justificadas por gobiernos progresistas. Por fin quería hablar de una alternativa de autonomía energética que el Movimiento Sin Tierra de Brasil, MST, Movimiento Sem Terra, está creando en Brasil. Entonces es parte de mi llamado para que los movimientos y que todos los interesados, que no solo hay que estudiar la transición energética, pero hay también que estudiar las alternativas a la transición energética, las alternativas de construir las autonomías energéticas y cómo, mismo con todas sus contradicciones, que no es posible fugir de las contradicciones, pero es necesario que los movimientos pauten no solo la transición energética, pero cómo disputar la narrativa, pero también cómo construir sus propias fuentes energéticas. Y el caso de Brasil, puedo con mucha alegría traer un caso que logró muy bien, que tiene suceso, es el caso de MST en el semiárido de Ceará, de donde soy, de donde estaba hablando ahora hasta poco, que todas las agroindustrias que producen en zonas de reforma agraria, que son asentamientos de reforma agraria, que son ya viene de ocupaciones, de asentamientos, y ahora son asentamientos oficiales de reforma agraria, con más de 500, de 600 familias produciendo agroecológicamente pulpa de fruta, castaña, laticinios, carne de carnero, de todos los tipos de hábitos alimentares de acá de Brasil están producidos por las agroindustrias de MST con energía solar que MST implementó dentro de las agroindustrias, y este cambio fue tan transformador que no se depende más de la energía del Estado y puede aumentar mucho la producción, y ahora tiene una marca propia que puede ser consumida en el mercado local. Entonces fue una salvación para las familias, incluso para salir de situaciones de extrema pobreza y de hambre. Entonces mi llamado es que nosotros tenemos que nos debruçar sobre los casos que ya están dando certo, sobre los pequeños casos que están espallados en toda Latinoamérica, que Fundación Rosa Luxemburgo incluso hizo un dossier con pequeños ejemplos, y precisamos conocer más unos y a otros para que estos modelos puedan ser compartidos respetando sus realidades, pero hay autonomía en algunos lugares y no es solo una utopía, es una realidad. Muchas gracias, Mona Lisa. Felipe, ¿qué nos podrías compartir brevemente? Sí. No, respecto a los medios de comunicación, decir que obviamente defienden sus intereses de clase de los distintos sectores del poder, digamos, ¿no? Hay algunos medios asociados al progresismo que, como se decía antes, también tiene su propia agenda de transición energética. Hay discursos muy fuertemente instalados sobre transición energética. Lo decía Eli hace un rato atrás en torno al gas, por ejemplo, ¿no? La idea del gas como un combustible puente hacia la transición, un discurso súper mentiroso, porque siempre se habla de CO2, de dióxido de carbono, y nunca se habla de metano, que también es carbono. Incluso en algunos países la idea de descarbonización lograron instalarla como contra el carbón, no contra el carbono. Entonces hay elementos ahí que son muy importantes de ese discurso y de cómo construyen el discurso. Y nosotras ahí tenemos que disputar ese discurso. Pero hay algo también relevante para pensar en eso, y sumando todos estos aportes
que tuvimos hoy, que tienen que ver con que el mundo no se cambia porque tengamos la razón. El mundo cambia porque uno construye fuerza política para modificarlo. Y en ese sentido me parece que una de las claves que las organizaciones sociales y políticas hemos olvidado en América Latina, o algunas hemos olvidado, tiene que ver con la parte más importante de la energía, que no es la extracción, sino el consumo. Porque todas las personas consumimos energía y todos los movimientos están centrados en la parte de la extracción, que es una lucha muy relevante, pero muy pocas veces ocurren procesos como el que contaba Samantha, de las luchas como el borrón y cuenta nueva, de las luchas por el no pago de las tarifas, ¿no? Tenemos una trama histórica en América Latina de movimientos, que en Argentina le vamos a decir piqueteros, que en Uruguay son los cooperativistas de vivienda, que en Chile es el movimiento de pobladores, que tienen una lucha en torno a la vivienda, por ejemplo, que se le puede sumar a esa lucha a la cuestión energética. Entonces ahí hay una base social que es muy importante que logremos interpelar también en nuestros discursos y en nuestras luchas para construir esa demanda social de esta idea que decía yo hace un ratito atrás, ¿no? de la energía que sí queremos. Y en eso, y con esto cierro, me parece muy relevante lo que dice Mona Lisa, de las perspectivas del MST respecto a la transición energética. El Consejo de Pueblos Maya de Guatemala tiene una propuesta de transición energética. El CNI, que tuvo congreso hace poquito, tiene ese debate en México, ¿cierto? Es decir, hemos avanzado muchísimo en la discusión también del qué tipo de energía queremos, pero necesitamos hacerlo no como un espacio solamente reflexivo, sino de la mano, ¿cierto?, en la construcción con las organizaciones sociales y políticas que nuestra América tiene, pero un montón. Así que en ese camino me parece que tenemos que seguir construyendo. Muchas gracias, Felipe. Finalmente, Samantha. Bueno, pues yo coincido con lo que han dicho mis compañeras y compañeros hoy. Creo que sí hay que romper la narrativa hegemónica que se tiene en los medios de comunicación. Creo que hay un reto mayor ahora con los países donde hay gobiernos progresistas, que en realidad creo que se complica todo más. Andrés Manuel tiene una mañanera todos los días donde pone la agenda, ¿no?, pública, pone los temas, todos son malos menos él, todo que el que lo critica está contra el pueblo. Entonces, esas narrativas hegemónicas se vuelven más complicadas cuando pues están los que eran compas, ¿no?, en el gobierno. Y yo, bueno, eso lo pongo también en duda, ¿no?, esos que eran compas. Y entonces, se vuelve muy complicado. Entonces creo que también es otro reto ahora en estos países donde estamos viendo esta situación. Y pues como les decía hace rato, creo que también pues justo la apropiación, la construcción de las propias narrativas desde las luchas, desde los pueblos, apropiarnos de los medios, construir nuestras narrativas, ¿no? Por eso en nuestra experiencia la existencia de las redes comunitarias han sido muy importantes. Nosotros tenemos 10 años en Amilcingo de transmitir sin permiso del Estado, pero con permiso de los pueblos, y ese yo creo que es el que más necesitamos, ¿no? Pero en Zacatepec, por ejemplo, también estábamos transmitiendo igual, bueno, están los compañeros y llegó la represión, ¿no? Y de la decomisación de todos los equipos y también la judicialización en contra de los compas, ¿no? Entonces, bueno, es complicado también, pero la verdad es que es un arma muy importante las redes comunitarias. Yo creo que eso genera otras dinámicas, no solo de resistencia, sino de fortalecimiento en la comunidad. Como decía la compañera Eli, si lo legal no sirve, si no hay una base, si no hay una organización, si no hay los pies en la tierra construyendo colectividad y fuerza, y pues justamente eso se necesita, ¿no? Y yo creo que las redes comunitarias ayudan mucho a ese fortalecimiento. Entonces, eso. Y pues sí, también compartir las experiencias, ¿no? En la red nacional, solamente uno de los pueblos que participa en la red nacional ya están generando energía. Es algo que otros no hemos podido avanzar, pero bueno, creo que es esa búsqueda de cómo generar la energía, pero desde la lógica de los pueblos, ¿no? No desde la lógica extractivista, romper con la lógica capitalista y sí replantearnos otra forma. Incluso en la iniciativa de ley que planteábamos también viene ese derecho, el derecho a los pueblos a generar la energía eléctrica, ¿no? Que por cierto los senadores y diputados pues hicieron mencitos, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Las luchas son por varios ámbitos, pero creo que una de las cosas principales es la conexión y el intercambio de las experiencias y de los aprendizajes entre nosotros, ¿no?, y nosotras. Muchas gracias, Samantha. Precisamente espacios como estos sirven para eso, para que compartamos las experiencias de lo que hemos vivido
cada uno en estos países, en estos territorios, e incluso hacer catarsis de los desencantos que ya han vivido en Argentina, luego en Chile, México y ahora nosotros en Colombia. Muchas gracias a todos y todas por compartir sus saberes, sus luchas por la defensa de los territorios y la vida, y a todos quienes nos ven y nos escuchan en nuestras redes sociales. Nos estaremos encontrando en otro espacio de esta Cátedra Internacional de Paz. Muchas gracias y muy buenas noches.